¿Qué tal, gente? Bienvenidos al episodio número 12 del 502 Podcast. Hoy estoy aquí con Cristian y creo que una buena forma de empezar el podcast del día de hoy sería respondiendo unas preguntas que hemos tenido. Hoy tenemos una pregunta en Instagram de Diego Salvatierra y la pregunta dice lo siguiente. A la próxima podrían hablar un poco más de cómo pensar en qué tipo de estímulos se le quiere dar a los atletas. O sea, los hacen en ciclos, cómo determinan el rango de tiempo de práctica de fuerza, cardio y gimnasia. Gracias. Creo que esta pregunta va bastante dirigida a la programación. Nosotros hemos hablado un poco de eso en podcasts anteriores, sobre cómo manejamos la programación en 502, por si quieren regresar a verlo con un poco más de detalle, pero podemos responder de una u otra forma tal vez esa pregunta. Cristian durante muchos años fue el encargado de hacer la programación de GPP de las clases en 502, entonces creo que nos puede dar una respuesta bastante atinada. Cristian, ¿qué piensas de esto? Sí, pasé programando como unos 5 años. Programé los workouts de las clases de GPP y ha sido de mucho aprendizaje, porque creo que programando y probando estímulos, etcétera, etcétera, es cuando más vas aprendiendo y cómo eso se traslada después a la realidad. O sea, programas vos algo que tenés en tu cabeza, cómo va a resultar en cuanto a tiempo, estímulo, etcétera, y cuando lo pones en la clase o lo probás vos como atleta y ves qué tan cerca estuviste de lo que tenías pensado. Entonces creo que eso de programar es un arte que nunca se termina de perfeccionar y se hace únicamente, a pesar de que hay que tener bastante conocimiento, es con experiencia, ¿verdad? Pero respondiendo a esta pregunta en específico, algo importante mencionar es que en nuestras clases de GPP, como el nombre lo dice, es principalmente nuestro objetivo mejorar las capacidades generales físicas de nuestros clientes. Entonces, hay una gran teoría detrás de cómo se puede mejorar eso en CrossFit. Y básicamente si sabemos que nuestros atletas vienen a querer mejorar su fitness general, hay 10 capacidades que ellos van a querer mejorar, que es como CrossFit lo define. Y para poder mejorar esas 10 capacidades, básicamente es programar estímulos de fuerza, de duración, de patrones de movimiento que abarquen la mayor cantidad de capacidades posibles. Entonces, generalmente se pueden trabajar ciclos, pero lo que nosotros tratamos de hacer es en una semana o en un mes exponer la mayor cantidad de vías metabólicas, y con vías metabólicas nos referimos a la duración del workout, la mayor cantidad de capacidades físicas. Con capacidades físicas nos referimos también a fuerza, flexibilidad, cardio, etc. Y también la mayor cantidad de volumen en cuanto a ya sea fuerza o repeticiones posibles. Entonces, si por lo menos nosotros analizamos nuestra programación en 502 de una semana, es muy probable que encontremos duraciones muy variadas, número de repeticiones muy variadas, pesos bastante variados y modalidades en cuanto a gimnasia, cardio o fuerza bastante variadas. Prácticamente lo que hacemos es exponer la mayor cantidad de capacidades físicas posibles en ese rango de tiempo que en este caso el coach que lo programa decida hacerlo. Entonces, si lo hace por una semana, entonces en una semana exponer la mayor cantidad de capacidades posibles. Si lo hace en un mes, entonces en ese mes tratar de exponer la mayor cantidad de capacidades posibles. Entonces, una respuesta tal vez un poco... hay mucho detrás en cuanto a información que se pudiera abarcar, pero en términos generales lo que buscamos es que nuestros atletas estén lo más balanceados posibles en todas las vías metabólicas y capacidades físicas que se pueda hacer. Sí, también creo que vale la pena mencionar que hay cierto requerimiento de creatividad detrás de la programación. No, hay ciertos estímulos que nosotros buscamos que sean repetitivos, como tal vez que estén ganando fuerza, que estén ganando acondicionamiento en cuanto a su cardio, que estén mejorando su fuerza de gimnasia, y es algo que se busca, pero también requiere que detrás haya un poco de creatividad a la hora de programarlo. Como decía Cristian, el hecho de nosotros entrenar
y tratar de entender cuál es el estímulo de un workout nos hace poder, de cierta forma, poder programar y tratar de buscar ciertos estímulos diferentes. Ahora es diferente si programamos, por ejemplo, para una clase completa, donde buscamos un amplio espectro de fitness que no sea inclusivo, sino que la gente esté preparada para cualquier cosa que venga, a compararlo, por ejemplo, cuando estamos programándole a una persona en especial, o me estoy programando, por ejemplo, a mí mismo y a mis debilidades, o tal vez estoy preparándome para una competencia. Es realmente una pregunta bastante amplia, pero podríamos dirigir la conversación ahora a cómo varía, por ejemplo, cuando has programado, Cristian, para una clase completa, a cuando has programado específicamente para una sola persona, porque nosotros también atendemos eso, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros creemos en 502 que la clase, por ejemplo, va a beneficiar a todo el mundo. Cualquier persona que venga a hacer la clase y que venga a hacer el workout del día va a verse beneficiado. Pero no todos tienen las mismas capacidades, ni tienen la misma kit de herramientas, de skills, ni tienen los mismos objetivos, ni siquiera. Entonces, enfocarnos en sus objetivos, pues puede requerir un trabajo extra que puede ser programado por un coach externo, ya sea, por ejemplo, nosotros dos a veces nos dedicamos a hacer eso. Entonces, sí, ¿qué piensas vos de eso? ¿Cómo vos, por ejemplo, afrontás cuando alguien se acerca con vos y digo, Cristian, quiero que me programes? Sí, yo creo que sí, solo siguiendo lo que dijiste, es bien importante eso, ¿verdad? Que el GPP es general, entonces por eso es que funciona para todos nuestros clientes sin conocer necesariamente a quién es el que está recibiendo la clase, porque va, como lo dije antes, mejorar sus capacidades generales. Ahora, cuando tenemos el caso de una persona en específica, yo creo que lo más importante en esa primera conversación que se tiene es primero saber sus objetivos, ¿verdad? Claramente, hacia ese objetivo es donde vos vas a dirigir tus esfuerzos. Pero segundo, también saber dónde está actualmente en su GPP, o sea, dónde están sus capacidades físicas generales actualmente, porque si una persona quiere mejorar, qué sé yo, su fuerza, pero tiene desarrolladas muy altas su tema de gimnasia, por ejemplo, probablemente vas a programar acorde más veces a la semana ese tema de fuerza. Si me viene un atleta que es súper fuerte y quiere mejorar su fuerza, el approach va a ser distinto a que si no tuviera esa base de fuerza ya previamente desarrollada. Entonces, lo primero es conocer el objetivo del atleta, saber hacia dónde quiere llegar. Segundo, saber sus fortalezas y debilidades, o prácticamente cómo están sus capacidades generales en ese momento. Y ya a partir de ahí poder diseñar específicamente, en este caso sería un SPP, o sea, un Specific Physical Preparedness, para esa persona, donde vamos a dejar de atender cosas que a esa persona ahorita no le benefician, con el objetivo de alcanzar esa meta más rápida. No sé si me expliqué con esa parte. Una pregunta acerca de lo siento. En ese caso en el que digamos que el objetivo de la persona es fuerza, pero sí tiene un nivel de gymnastics bastante alto, sí va a haber como que ese conflicto al programar más fuerza en el que su nivel de gymnastics pueda bajar, pero van a llegar a un punto en el que van a nivelar, a ecualizar sus capacidades, o de forma plena siempre se van a entregar a fuerza dependiendo de los objetivos de la persona, o van a reevaluar una vez ya como que los objetivos se hayan nivelado, ustedes decir, ok, entonces yo creo que ahorita nos podríamos enfocar en un GPP en lugar de un SPP. Sí, buena pregunta, y algo que es importante que mencionaste es, mientras más atención le pongamos a ciertas capacidades, más van a sufrir las otras. Eso es evidente, ¿verdad? O sea, mientras más trabajamos nuestra fuerza, probablemente nuestro cardio va a verse afectado naturalmente. Pero sí, para responder la pregunta, es muy depende mucho de cuál es el objetivo de esa persona, ¿verdad? Porque si esa persona no le interesa para nada tener desarrollados skills o desarrollado su cardio, todos sus esfuerzos van a ir guiados más hacia trabajar su fuerza. Aunque mientras esa persona, por ciencia, mientras esa persona pueda desempeñarse o tenga la capacidad de hacer ciertas skills y ciertas habilidades que no necesariamente sean de fuerza, eso le va a beneficiar a su fuerza, porque está ampliando sus capacidades para
una capacidad en específico. No sé si tiene sentido eso. Sí, o sea, sí. si vos mejoras ciertas cosas que no sean necesariamente específicamente tu fuerza, son simplemente por ser mejor en esas otras cosas vas a poder tener un mejor potencial en la capacidad que querés mejorar. Entonces, por eso es que es importante tener una base de GPP que sea aceptable, digamos, donde a partir de ahí puedes construir sobre el SPP. Mientras más alto tu GPP, tu base, más potencial tenés para que tu SPP crezca. Sí, opino igual en ese tema. Creo que solo agregaría que es una lucha constante el tema de desarrollar fitness. A veces suben unas capacidades y otras bajan y realmente no es una mejora lineal y continua. El progreso tiende a ser acumulativo y cuando dejas, por ejemplo, de entrenar algún área, como decía Cristian, para mejorar otra, puede ser que eso sea lo mejor por la etapa del año o por periodos de tiempo, pero tal vez cuando ya se acerque otro periodo de tiempo o cambie esto, se nivele un poco más, pero siempre va a ser un tema de estarlo balanceando, ¿sí? Entonces, sí, es una lucha constante y es una muy buena pregunta. Por eso es que a veces ciertos atletas se estancan, por ejemplo. O sea, quieren trabajar su fuerza o su cardio o lo que sea, y llega a un punto donde ya no avanzan, ya no ven cambios, ya no están mejorando y siguen haciendo lo mismo y metiéndole toda su atención a trabajar en esa única capacidad que quieren desarrollar, pero es porque ya su base no les permite alcanzar más. Por ejemplo, alguien que quiere mejorar su cardio, si esa persona tiene una base de fuerza, una buena base de fuerza, va a poder entonces desarrollar mejor su cardio, porque sus piernas van a tener la capacidad de resistir más tiempo, de ser más explosivo, de ser más reactivos. Y llega a un punto donde frena y topa y ya no mejora esa capacidad de correr o bajar sus tiempos. Hay que trabajar otra vez el GPP, lo amplias un poco más, entonces ya te da chance de enfocarte en lo específico y llegar un poquito más lejos. Entonces es ese tira y encoge donde vas mejorando dependiendo de los objetivos de cada persona que trabajar. Sí, y así como dijo Cristian hace un par de episodios, es un proceso infinitamente refinable como el Snatch, porque nos podemos ir más atrás todavía y refinar, por ejemplo, cómo está nuestra nutrición, y eso también se puede, o sea, podemos ir haciendo pruebas y error para ver qué es lo que más nos conviene, y también nos podemos ir atrás y cómo manejamos el estrés, cómo está nuestro sueño. Mientras más atrás nos vayamos, más fácil y más arriba podemos llegar en nuestro fitness. Y creo que sí nos desviamos bastante de la pregunta, pero también hay mucho que podemos decir. Y podemos seguir hablando de cómo es diferente cuando le programamos a alguien. Estás diciendo que era necesario, por ejemplo, conocer los objetivos. ¿Qué más habías dicho? Saber en qué etapa, cómo está su GPP actual, o sea, cómo están sus fortalezas y debilidades. Y algo que me gusta a mí preguntar es cuánto tiempo están dispuestos también a invertirle a esto, ¿verdad? Entonces, esta pregunta, más de solo ponerlos a pensar cuánto tiempo están dispuestos a sacrificar, creo que los hace ponerse a pensar más específico en sus objetivos, ¿sí? En que ellos realmente entiendan qué nivel de esfuerzo va a conllevar llevar a cabo lo que quiero lograr. Si los atletas tienen bien claros sus objetivos, van a tender a tal vez esforzarse un poco más o a llevar un proceso un poco más amigable con el desarrollo del fitness. ¿Qué pensás vos de eso? Sí, creo que mientras más claro tiene el objetivo del atleta, más está dispuesto también a tal vez sacrificar, más está dispuesto también a invertir en el objetivo que quiere alcanzar, a que alguien que no tiene algo tan claro, ¿verdad? Porque si no tienes algo tan claro, tal vez cualquier dirección te lleva a ese objetivo. A diferencia de alguien que lo tiene claro, probablemente va a saber qué es lo necesario, y eso pasa, generalmente lo veo yo en atletas que quieren competir a nivel alto, ¿verdad? Que ahí es donde más se ve en realidad qué tan dispuesto estás a llegar, hasta qué punto estás dispuesto a llegar para en realidad alcanzar ese objetivo, porque mientras más claro tu objetivo y más grande ese objetivo, más sacrificios y más difícil es definitivamente llegar. Pero sí, de acuerdo con eso. Sí, el tema de objetivos creo que es un tema para otro podcast, porque nos podemos ir también demasiado profundo ahí. Pero sí, el tema de encontrar
cuál es el objetivo de la persona para poderla ayudar, es clave. Y a mí me ha servido mucho en el tema de programarme a mí mismo. Creo que también podemos hablar de eso. Vos y yo hemos pasado por procesos donde hay veces que seguimos una programación de GPP, hay veces que seguimos una programación tal vez en línea, que compramos con algún programador que ni siquiera nos conoce y nunca nos ha visto entrenar. Hemos pasado por otra etapa donde nuestro programador nos está viendo diariamente, y hemos pasado por otra etapa donde nosotros nos programamos a nosotros mismos. Sí. Entonces, hemos hablado antes aquí también que algo muy valioso que te puede ofrecer un programador o un coach es perspectiva. Si alguien te está viendo desde atrás y conoce cuáles son tus objetivos, te puede ayudar viéndote desde afuera para lograr tus objetivos, ¿verdad? Como que dándote una dirección un poco más clara. Pero el proceso de vos programarte a vos mismo con base a tus debilidades y tal vez programarte algo que tal vez no te gusta hacer, puede ser difícil a veces. ¿Cómo te ha ido a vos con ese proceso? Sí, yo creo que eso puede tomar tantas direcciones dependiendo de quién es la persona de la que se está hablando, porque puede ser tan difícil como tan fácil, dependiendo de qué tan dispuesto estás a hacer y qué tanto te conoces también, ¿verdad? Pero yo que también he pasado por todos esos procesos y etapas que vos mencionaste, el momento en que a mí me tocó programar, yo me acuerdo que las primeras veces que, bueno, ya no tenía un coach que me programaba y no quería hacer clases porque quería algo más específico, y tampoco quería hacer una prueba de alguien que saber quién era. Y nunca te ha visto entrenar. Y que nunca me ha visto entrenar, y que generalmente la prueba es general para el objetivo competitivo. Entonces no quería hacer eso, y entonces empecé a programarme a mí. Las primeras veces, esto lo hablaba con Ricky y con vos también lo hablaba en un momento, pero difícil porque mi personalidad me guía a mí a hacer lo que más me cuesta hacer. Entonces a mí me pasaba que, tal vez lo opuesto que a otras personas le pueda pasar, que hacía más de lo que me costaba, pero lo hacía tanto que desatendía otros temas que tenía que seguir trabajando. Entonces, esa perspectiva que vos decís es súper necesaria, que me la fue dando la experiencia y también el tener a alguien más que me apoyara. Pero en las primeras etapas así fue, y a alguien le puede pasar lo contrario, que quiera hacer menos de lo que le gusta, o las cosas que más le cuestan menos se las va a programar si soy yo mismo programándome. Entonces depende de cada persona eso, pero es súper importante la experiencia, porque ahorita creo que estoy en un punto donde hace unos meses yo me estuve programando y ya no pensaba en que me estaba programando a mí, sino que pensaba que le estaba programando a este atleta que tiene estas debilidades, este objetivo y estas fortalezas. Entonces tal vez me desasociaba a que era yo mismo el que me estaba programando, y me funcionó eso. Pero yo creo que es un challenge eso, para cualquiera va a ser más difícil programarse, por eso que decís que no te conoces tanto que te puedes beneficiar o perjudicar. Y no tenés la perspectiva de alguien más desde afuera que vos no estás viendo, de cosas que vos no estás viendo. Sí, yo creo que cuando vos te programás a vos mismo para tus objetivos, es bien fácil que dejes cosas por fuera, como decías, ya sea tus fortalezas, tus debilidades, o simplemente algo que no viste. Y sí, otra vez la perspectiva de algún coach, algún programador o simplemente algún compañero de entreno, en general perspectiva es súper valioso. Y por el otro lado, digamos que te estás programando vos mismo, yo diría que tal vez el lado contrario, en algún aspecto, podría ser seguir alguna programación en línea con alguien que no te ha visto entrenar, no tiene idea de quién sos, donde hay cero perspectiva también, ¿verdad? Entonces yo creo que en mi opinión, y no sé qué piensas vos, lo más valioso que yo he encontrado es una línea intermedia, donde a lo mejor no estoy yo dedicando mi energía a programarme a mí mismo, a pensar qué cosas son las que necesito porque tengo esa perspectiva de alguien, pero hay perspectiva. Lo que voy es que no desperdicio mi tiempo programándome, sino que me enfoco solo a entrenarme, solo a entrenar, solo a mis entrenos, y a alguien más programándome que me da también su perspectiva. Entonces, en mi opinión, encontrar esa línea intermedia donde alguien me da su feedback, me da su perspectiva, y yo no estoy enfocado 100% en hacer mi programación, creo que es el punto perfecto para casi cualquier persona. Sí, definitivamente, y por eso es que las clases creo que son tan importantes, porque tenés esa perspectiva de alguien que te está viendo, y mejor si
ese sería el mundo ideal, tener a alguien con el mismo coach con vos en todas las clases y todos los días, porque se va formando esa relación donde los dos comparten perspectivas que vos como atleta tal vez puedes darle al coach que él no está viendo y él como coach le puede dar al atleta que él como atleta no está viendo, pero la línea media vos te referís a que tener a alguien que te programe y que vos solo... porque esa no sería la línea media, sino tal vez sería la línea de tener a un coach con vos. Sería la línea, por ejemplo, media en el sentido de que vos no te estás programando, pero tampoco estás siguiendo una promoción en línea, sino que alguien te está viendo entrenar y te está programando con base a lo que te conoce, ¿verdad? Sí, lo ideal es tener a tu coach, que es esa la que vos decís. Sí, definitivamente. Tengo otra pregunta, lo siento. En cuestión de... Lo que pasa es que aquí es un poco complicado. Yo sé que el chino va a decir que aquí nos podríamos profundizar un montón en esto en específico, pero... Nos vas a meter un hoyo de conejo. No, de culebra, más hondo. Porque cuando topa es más largo, ¿no? Yo sé que hay una gran diversidad de objetivos, por no decir una infinidad. Y el fitness, al menos lo que nosotros aquí contemplamos como fitness, inicia por las 10 capacidades, ¿verdad? Y después, obviamente, ya se profundiza a elementos como menos tangibles, ¿verdad? Ahora, en cuestión personal, totalmente circunstancial de cada uno, ¿cuál sería el nivel de resultados que han obtenido con cada una de ellas? ¿Por qué? Lo voy a separar en 3 tipos, lo siento mucho de haberme metido tanto, ¿verdad? El primero sería la programación cuando la llevaban, que me imagino que nos entrenaba era Ricky, ¿verdad? Tener a la persona, aquel, no sé, sí considero que es muy buen coach, ¿va? Entonces, sí, su programación es muy refinada y se toma el tiempo de ponerte toda la atención necesaria, a diferencia de un montón de permutaciones de otros gimnasios o lo que sea, que se pudiera hacer de que vos ahí matándote y la persona en el teléfono o lo que sea. Entonces, un coach completamente dedicado. Ahora, la programación personal, que como lo decía Cristian, que para mí creo que sí conlleva un nivel de madurez muy grande. Venir y decir, ok, me voy a programar lo que me cuesta, pero no al nivel de que se invierta la fórmula en la que lo que me cuesta se volvió mi ventaja y lo que no me costaba se volvió lo que me cuesta ahora, ¿verdad? Y de ahí está la tercera, ¿verdad? Que es, voy a seguir una programación, pero mi nivel de, mi IQ de entrenamiento me va a ayudar a que sea como un punto intermedio. Yo sí, más o menos eso fue lo que quise entender de lo que dijo el chino ahorita, era que es un punto intermedio de que, ok, yo sigo esta programación que es totalmente inerte, o sea, solo es una programación escrita, pero como yo me conozco tanto a mí, va a llegar a un punto intermedio de no programarme yo, pero seguir yo mi programación con lo que yo conozco de mí, para poder ir evaluando cada uno de mis entrenamientos, ir redefiniendo mi desempeño para algo que está completamente ensamblado en general, como estaría una competencia. Y vos te desempeñas con eso y decís, ok, yo me voy a desempeñar a como yo pueda. Entonces, en cuestión de resultados, en el caso de ustedes que han sido y que son atletas competitivos, ¿qué podrían decir que ha tenido como un mayor resultado o que han visto como diferentes cualidades? Porque no se podría decir que fue mejor, ¿para qué? Porque cada cosa pudo haber tenido un resultado completamente diferente y beneficiarlos en ciertas áreas. Pero ¿con qué se han sentido ustedes más cómodos o en un mejor camino a la hora de llegar al stage de la competencia y decir, madre, me siento listo? Sí, creo que eso fue lo que ahorita creo que llegamos a la conclusión en la última conversación, pero es tener al coach que tiene la perspectiva, que te conoce y que programa con base a lo que vos querés y a lo que los dos conocen. O sea, tener a alguien que te conozca y que te programa conociéndote, sabiendo el objetivo que tenés, eso es la ideal. Y todas funcionan porque, o sea, todas dan resultados porque cada una cumple su propósito y cada una cumple la etapa en la que estás, pero creo que la forma de maximizar esos resultados va a ser esa. Sí, suena ideal tener un coach que te acompañe todo el tiempo, pero creo que agregaría a eso
A mí me gusta decir a veces que el camino del fitness tiende a ser un camino solitario. No puedes depender de alguien el 100% del tiempo. Entonces, como decíamos, si tenés tus objetivos claros, alguien te puede ayudar a cumplirlo, pero depende de vos cumplir tus objetivos, ¿verdad? Puede ser más fácil o más difícil si tenés la ayuda de alguien, de un coach, de un programador, pero vos el que va a venir al gimnasio todos los días, nadie te va a estar escribiendo para que vengas, nadie te va a estar vigilando el resto del tiempo a ver si estás durmiendo bien, si estás comiendo bien, de qué forma te estás cuidando, no sé, las articulaciones, si estás estirando. Entonces al final sí es construir relaciones, te ayuda a facilitar el proceso, pero sí opino que el camino del fitness es un camino solitario. No sé si eso responde ahí las preguntas. Sí. Y en temas de... Creo que preguntabas qué de valor aprendí en alguna de esas. Se me ocurría que tal vez programándome a mí mismo, conocí algunas partes de mí, ¿verdad? O sea, ya tenía cierto tiempo yo de experiencia, tenía tal vez unos 7, 8 años de conocimiento cuando ya me empecé a programar a mí, y me ayudó a conocerme como atleta también, a conocerme como programador, a desarrollar mi creatividad, como que cierto tipo de cosas, pero en temas específicamente para desarrollar fitness, creo que la perspectiva es clave. Otra vez, la palabra del podcast, sí se va a llamar el podcast de hoy. Perspectiva. Perspectiva y desempeño. Sí. La programación que en el inicio nosotros seguíamos la programación de GPP, ¿verdad? Así iniciamos CrossFit. Y el beneficio que tuvo eso, por más obvio que sea, fue eso, desarrollar nuestro GPP. Entonces, si vas a iniciar con un objetivo, probablemente puedes tener unos beneficios vas a tener beneficios muy grandes sin necesidad de tener a un coach ahí con vos todo el tiempo, porque en esa etapa es desarrollar tu GPP, y tu GPP, esa base es otra vez infinitamente refinable. Entonces ya es cuando uno se mete muy específico a objetivos muy específicos, donde vale más la pena tener esa perspectiva personal de un coach con una programación personal también. Estamos para hoy. ¿Cuánto vamos? Sí, solo voy a dejar el último. O sea, podríamos pensar de que tal vez como que un paso muy práctico en la vida de una persona que está dispuesta a invertir un poco de tiempo en fitness sería iniciar por un GPP y luego empezar a recabar en sí mismo, en su desempeño, cuáles son mis debilidades y esto acá, y empezar a tener una perspectiva, lograr trazar un objetivo, y tal vez ya después de eso empezar un SPP, ¿me entiendes? Que es el Special Physical Preparedness, ¿verdad? Ese sería como un buen camino. Sí, definitivamente vas a conocerte en tu GPP cuando empezás haciendo eso, y a partir de ahí ya tomas decisiones, ¿verdad? Porque si vos te metes de lleno a un specific physical preparedness, tal vez no vas a tener una buena perspectiva de, sí, un espectro de cómo estás en realidad, pues. Antes de meterte a eso, yo creo que vale la pena siempre desarrollar tu GPP y evaluar cómo está tu GPP. Sí, y sí, suena como una buena fórmula. O sea, tratar de desarrollar tus capacidades físicas de la forma más general que puedas, encontrar cuáles son tus debilidades y después atacarlas. Puede ser que exista alguna otra fórmula que también funcione, pero esa es la fórmula que nosotros usamos aquí y funciona. Sí, y muchos de nuestros atletas hacen GPP como entreno base y alguna programación específica extra que va dirigida hacia esas debilidades. Entonces nunca dejan de desarrollar su GPP, que eso es lo ideal, nunca dejar de desarrollar tu GPP y solo empezar a pulir ciertas cosas que te acerquen a tus objetivos porque querés fortalecer algo o porque tenés debilidades. Yo estoy súper informado ahorita, siendo mucho haber preguntado tanto. Bueno, entonces yo creo que lo podemos dejar ahí. Solo gracias a los que nos han hecho preguntas, nos sirven también para darles temas que les interesen. Entonces si quieren escuchar de algún tema en específico, sea lo que sea, déjenlo en los comentarios y nos vemos la siguiente semana.